Entonces vamos a iniciar la clase. La clase de hoy es vectores libres. Vamos a iniciar el tema del tercer parcial, vectores libres. Son los primeros temas. Ya los exámenes no van a ser tan operativos, los exámenes van a ser más conceptuales. Esos dos exámenes anteriores era como una aproximación al curso de álgebra lineal que van a ver el próximo semestre. Ustedes van a ver álgebra lineal, por tanto deben tener un manejo básico de la suma, de la resta, de la inversa y el determinante de una matriz. Eso deben saberlo. Entonces por esa razón fue que se hizo eso en los dos exámenes anteriores, se estudiaron esas propiedades. Hola, profe. Buenos días. Entonces, vectores libres es el día de hoy, el tema. Yo busco por aquí la... ¿Cómo estás? Vamos a mirar aquí. Esta diapositiva es la que me va a ayudar a Estoy aquí buscando las diapositivas y si no, entonces empezamos pues en la pizarra. Muy bien. Entonces aquí están unas definiciones de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Listo. Ya voy a poner la diapositiva para que empecemos. Ponerla en la pizarra y en el computador y ya. Pero si yo necesito, yo se lo envío así. De esta manera. Ah, bueno. Ok, muchachos, entonces vamos a hablar de lo que es, antes de anotar esto, vamos a hablar de lo que es vectores.
Vectores libres. El concepto de vectores libres. Entonces, un vector libre en un espacio o un conjunto es un elemento geométrico. Es un elemento geométrico que tiene una magnitud, que tiene una dirección y un sentido. Esa es la definición de vector libre. Eso es un vector libre. Es un elemento geométrico. Ese es el concepto de vector libre. Yo les voy a enviar unas diapositivas a la plataforma. En las diapositivas se van a encargar de leer toda la parte de la notación. Hay una parte de notación que es importante que lean. Enseguida vamos a hacer ejemplos y voy en el camino aclarando los conceptos de notación. Entonces, muchachos, cuando copien la definición, ustedes son tan amables y me avisan. Listo, profe. Profe, acá en Berriota ya termina. Listo, muchachos. Entonces, esto es un vector libre. Entonces voy a hacer el lugar, el elemento. Esto vamos a llamarlo un vector libre. Esto es un vector libre. ¿Cuál será la magnitud de este vector? Vamos a denotarlo. Se denota de la siguiente manera, con minúsculas y arriba una flecha. Este será el vector con minúscula y arriba una flecha. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la magnitud de ese vector, la magnitud del vector A se denota así, como una especie de valor absoluto. La magnitud del vector se denota por doble barras A. Lo que mide el vector, lo que mide ese pedazo de línea, que tiene un principio acá y tiene un fin aquí, tiene dimensión finita, tiene longitud finita. La longitud es un número real, lo que mide. Entonces la magnitud de este vector será la B en barras.
Vuelvo y repito, y se denotan con letras minúsculas. Les voy a pedir un favor. Se van a volver unos lectores por un momento. Simplemente van a leer la carreta que hay escrita aquí para que lo tengan en cuenta. Porque eso luego ustedes más tranquilamente en sus casas lo van a leer cuando ya lleguen las diapositivas a la plataforma. Van a leer esto, por favor, para que se enteren de lo... La primera parte. Yo tengo una recta, para que vayamos entendiendo como la geometría, para que vayan... Ya no se piensa tanto en términos como de matemáticos, sino más bien en términos físicos. Hay que pensar en la situación geométrica. Sea L una recta, se llama dirección de la recta el conjunto de todas las rectas paralelas a L. Yo voy a enviar unos links relacionados con ese concepto para que los estudien. ¿Cómo puedo ilustrar el concepto que aparece allí en el primer párrafo? Sea L una recta, se llama dirección de esa recta al conjunto de todas las rectas paralelas a L. Entonces acá, lo que me interesa es que lean el primer párrafo, lo otro es simplemente información que les va a llegar. Esta es la recta L. ¿Cuál es la dirección de esa recta? Según la definición que aparece allá, ¿cuál es la dirección de esa recta? Todas las rectas paralelas. La dirección, muchachos, en primera instancia, lo básico, lo primero es, la dirección de esta recta es un conjunto. La dirección de esta recta, según esta definición, es un conjunto. Es un conjunto de... Entonces, aquí hay una recta paralela a L. Aquí hay otra, aquí hay otra. ¿Cuántas podré dibujar? Infinitas. Entonces la dirección de la recta L es un conjunto infinito. ¿Es claro? La dirección de la recta L es un conjunto infinito de rectas paralelas a L. La dirección de la recta L es un conjunto de rectas paralelas a L. El conjunto es infinito porque yo puedo dibujar infinitas rectas paralelas a otra. Profe, entonces todo vector tiene, pues, según eso, entonces todo vector tiene dirección infinita, porque con todo vector se le pueden dibujar rectas infinitas paralelas. Bueno, lo que pasa es que, muchachos, resulta que si usted piensa geométricamente, es como un clon. Aquí hay, esa recta no tiene ni principio ni tiene fin, hacia infinito y hacia menos infinito, no tiene principio ni fin. Si yo tengo esta recta que es paralela a esta y esta que es paralela a esta, ¿todas son la misma o no, muchachos? Todas son la misma. Haga cuenta que usted hace copias de usted mismo, haga infinitas copias de usted mismos. ¿Cuántos hay desde el punto de vista estructural? Desde el punto de vista específico, ¿cuántos hay? Digamos que hay 1.000.000 de usted, pues simplemente hay uno porque todos son el mismo. Aunque aquí hayan infinitas rectas, realmente yo considero una sola, porque todas son la misma. Entonces, si usted me dibuja aquí este vector y yo le dibujo acá uno mismo, pero paralelo con la misma magnitud y en el mismo sentido, y le dibujo este, ¿cuántos tiene? Uno solo, muchachos. Uno solo. ¿Sí? Eso que quede claro. Tener un vector, hacerle réplicas a él, equivale a tener un solo representante, porque todos serían el mismo. ¿Sí? Es como en un conjunto. Usted tiene el elemento 1, 1, 2, 2, 2, 3. ¿Cuántos elementos hay allí realmente? 1, 2, 3. Pues las réplicas es simplemente la misma. Tomo un representante. Entonces lo mismo pasa con los vectores. Muy bien, muchachos. Entonces, ya entienden la dirección de una recta. La dirección de una recta. Eso es simplemente conceptos que no tienen por qué anotar, simplemente para que lo vayan llevando ustedes en su mente. Y van a leer esta otra. Y lo dibujan, a ver si sí es cierto.
sea, ya hay que cuadrar la mente de tal manera que pensemos de manera geométrica. De manera geométrica. Esto ya sí es vectorial. Esto sí es geometría vectorial. Lo anterior era una introducción al álgebra lineal. Esto sí es geometría vectorial. Se hable una recta en el espacio. Existen en L dos sentidos contrarios entre sí. Sí, claro. Dibújela, por favor. Haga la geometría. Dibújela a ver si sí se cumple. Considere un segmento AB y a ese segmento le corresponde la dirección de la recta donde él está montado y los dos sentidos que tiene la recta, ya sea desde A hasta B o ya sea desde B hasta A. ¿Leyeron, muchachos? Entonces, ¿cómo leyeron? No tienen por qué copiar, eso le va a llegar a usted. La idea es que lea y entienda qué está pasando allí. Voy a pasar la diapositiva. ¿Sí? Que la pase. Sí, muchachos, para que no copien, sino que simplemente lean y se enteren de cuál es la situación geométrica. Entonces, yo aquí voy a dibujar lo que dice allí. Tengo una recta. Tengo esta recta en el espacio. Tómela en cualquier parte. Tómela, suponga. Aquí usted tiene que suponer cosas. Suponga que la pared del frente, la pared del lado, la pared de atrás es un plano. Es un plano. Usted va a dibujar una recta en uno de esos planos. Sobre ese plano tiene esta recta. Aquí va a dibujar un segmento. Ese segmento que tenemos aquí. ¿Qué longitud tiene ese segmento? ¿Es finita o no? ¿La dimensión es finita o no? La dimensión es finita. ¿Y la dimensión de la recta cuál es? Pues la longitud de la recta ¿cuál es? Infinita. Infinita. Que eso quede claro. La recta tiene longitud infinita. Un segmento tiene longitud finita. Muy bien. Yo eso sí lo voy a anotar porque todo eso se empieza a conectar cuando empiezan a aparecer los ejercicios bien difíciles. Un segmento tiene longitud finita. La recta, y yo creo que eso es claro, la recta tiene longitud vamos a definirlo de esta forma, infinita. ¿Cierto? Sobre esa recta vamos a considerar el segmento y sobre esa recta, cuando tenemos el segmento, vemos estas dos cosas. Observamos esto y observamos esto. Es todo lo que usted pueda ver dentro de la figura. Es todo lo que usted pueda ver dentro de la figura. Yo me imagino que están viendo geometría euclidiana, ¿o no? ¿Quiénes? ¿Cuántos de...? ¿Todos están viendo geometría euclidiana? Sí. Muy bien. Resulta, ahora no vaya a hacer eso en los exámenes. No vaya a utilizar la geometría vectorial para resolver problemas de geometría euclidiana, porque los problemas de geometría euclidiana que usted hace y que se gasta 2-3 hojas haciéndolo, con geometría vectorial salen en 5 pasos. O sea que la geometría vectorial lo que hace es generalizar o darle o volver la geometría euclidiana, la vuelve muy sencilla, de alguna manera, en algunos aspectos la vuelve muy simple. El teorema de la paralela media, esos teoremas básicos, el teorema de Pitágoras se demuestra muy fácilmente utilizando geometría vectorial. Que las demostraciones son larguísimas, aquí son simples. Ya van a ver por qué. Un segmento tiene longitud finita y la recta tiene longitud infinita. Señores, a este segmento le corresponden dos sentidos. ¿Cuál? El que va... Más infinito y más infinito. No, sentidos. El vector que va desde B hasta A. O el vector que va desde A hasta B. Allí están los dos sentidos, ¿sí o no? Miren que al segmento entonces le corresponde el sentido de la recta, que es este. O le corresponde el otro sentido de la recta, que es este. O sea, a un segmento le corresponden dos sentidos los sentidos de la recta,
De A hasta B o de B hasta A, eso queda claro. ¿Cuál es la dirección de ese segmento? ¿Cuál es la dirección de ese segmento? ¿Cuál es la dirección del segmento? La dirección no, del segmento no, la dirección de este vector. Vamos a dibujarlo acá. Voy a sacarlo aquí. Este vector. Es este mismo, solo que lo duplico. Lo duplico y lo saco acá. Profe, A, B. Y de A B. Bueno, ese es el sentido. El sentido es el que va desde A hasta B. Ese es el sentido, muchachos. La longitud o la magnitud es lo que mide. ¿Y la dirección de ese vector cuál es? Ojo con esto, miren. No se me vaya a perder. La longitud queda clara. Eso no tenemos por qué hablar. Simplemente es lo que mide, el vector. La dirección va desde A hasta B. Entonces tiene la dirección desde A hasta B. Pero el sentido. Pero la dirección ¿cuál es? La dirección, ¿cómo la definimos? La dirección de un vector, ¿cómo se define? Hacia la derecha. Bueno, entonces lo voy a anotar de la siguiente manera. Profe, infinito. Infinito. Porque es un conjunto de rectas paralelas, entonces se puede poner. O sea, va hacia cualquier dirección. Bueno, va por ahí la cosa, pero vamos a escribirlo entonces. Yo aquí tengo la recta. Eso está escribiendo por encima. Tengo A y tengo B. Vamos a suponer que ese es el vector. Y encima... Y acá está la recta donde ese vector está montado. Entonces, la dirección. Este es el concepto de dirección, muchachos. La dirección del vector AB. Miren, muchachos, y se denota así. De A hasta B. Porque yo lo tengo dibujado de A hasta B. Empieza en A y termina en B. La dirección del vector AB es el conjunto. Es el conjunto de rectas paralelas a la recta donde él está montado. La dirección del vector AB es el conjunto de rectas paralelas a la recta donde él está montado. Pero eso es bobada, eso es mucha carreta. Simplemente la dirección de AB es la dirección de la recta donde él está montado. Simplemente eso. La dirección del vector AB es el conjunto de rectas paralelas a la recta donde él está montado. ¿Sí? ¿Anotaron esto? La dirección del vector AB es el punto de rectas paralelas a la recta donde está montado. Oye, le voy a pedir un favor. Considere como plano el piso de su salón. El piso de su salón. Considere el otro plano una de las paredes. Y el otro, la otra parte de el otro lado de la pared. O sea que va a tener tres planos. Dibuje tres rectas en esos planos. En esos tres planos dibuje tres rectas. Sobre esas tres rectas dibuje tres vectores. Tienen la misma dirección los tres vectores. Vuelvo y repito, va a considerar tres planos, el del piso y dos de la pared. Entonces tendría tres planos. Dibuje tres rectas sobre cada
Sobre cada plano vas a dibujar una recta y sobre cada recta un vector. Esos vectores tienen la misma dirección. Sí. Sí, tiene la misma dirección. No tienen la misma dirección, muchachos. ¿Por qué? Me explico. Vamos a hacerlo aquí en este plano, en R2, en este plano. Muy bien. Miren que sobre este plano es infinito. El plano que va así. Y este es el plano que está así. Voy a considerar esta recta en este plano. Eso está muy pequeño aquí realmente para dibujar esto. ¿Qué falla? ¿Qué pasa si considero más bien ¿se sabe dibujar un cubo o no? Más o menos así, ¿cierto? Eso es un cubo. Supongamos que es un cubo. Listo. Le voy a pedir un favor. Párese en esta cara. En la cara de este lado. Sobre ese plano. Mire que ese plano es infinito. Yo creo que aquí se va a ver más claro. Ese plano es infinito. Hacia arriba y hacia abajo. A la izquierda y a la derecha. Vamos a suponer esta recta. Sobre este plano de acá vas a considerar lo mismo. Vas a dibujar una recta. Esas dos rectas tienen la misma dirección. ¿Qué es tener la misma dirección, muchachos? ¿Qué es tener la misma dirección? Que sean paralelas. Que sean paralelas. Estas dos rectas son paralelas. No, porque mira que se cortan forman un ángulo de, mire este acá abajo y mire este, se están cortando aquí. O sea que esta en algún momento se va a cortar con esta o no. Y va a formar un ángulo de, ¿cuánto mide este ángulo aquí abajo? ¿Cuánto mide este ángulo aquí abajo? 90, muchachos. Entonces no pueden ser paralelas. Ser paralelas lo van a asociar con que son tener la misma dirección lo van a asociar con ser paralelas. Claramente, esta recta que está en este plano que sale no es paralela a la recta que está en este plano que sale. Sobre esa recta considera este vector libre, este vector AB, y sobre esta considéralo de la misma magnitud si quiere, independiente. Póngalo por aquí, CD. Suponga que mide lo mismo. Señores, este vector y este vector no pueden tener la misma dirección. ¿Por qué no tienen la misma dirección? Porque ambos viven en rectas las cuales no tienen la misma dirección. Lo voy a escribir aquí. AB y CD no tienen la misma dirección. Porque ambos vectores viven en rectas las cuales no poseen Es simple, ahí está la explicación. El por qué los dos vectores no tienen la misma dirección. Viven en distinto plano. Viven en planos distintos. Viven en rectas distintas. No tienen la misma dirección porque ambos vectores viven en rectas las cuales no poseen la misma dirección. Esas rectas se van a cortar en algún momento. ¿Se entiende eso, muchachos?
Profe, que espera un momento. Ok. Bien, entonces, muchachos, a ver, si pusiera, les voy a preguntar, ¿qué pasa si pusiera este mismo vector CD en este plano? En el plano que va como por la parte de atrás, en este. Vamos que lo ponemos aquí. CD. Tiene la misma dirección. Si este señor, digamos que lo pongo acá, tiene la misma dirección, ¿sigue conservando la dirección o no? Que sí. Sí, porque es que este plano de acá, usted sabe lo que es un cubo. Un cubo tiene 6 caras y por pares son paralelas. Esta cara es paralela a la que está por detrás, o sea que son la misma realmente. Esta es paralela con esta cara. Entonces cualquier vector que yo dibuje aquí, la dirección de él tiene que ser la misma dirección del que ponga acá. Y si lo pongo por debajo, es la misma dirección que el que ponga por arriba. ¿Sí? Conceptos de geometría, de la definición de cubo. Muy bien. Ahora usted va a considerar que esta hoja que voy a poner aquí en la pizarra es un plano. Esto va a ser un plano. Esto va a ser un plano, muchachos. Listo, ahí está. En ese plano, ojo pues, va a considerar estos dos vectores. Esos dos vectores tienen la misma dirección. Profe. No. Muy bien. No se vayan a poner a pelear, muchachos, que tampoco. Muy bien. Muchachos, depende. Usted tiene que aislar las cosas. Usted tiene que tener en cuenta lo siguiente. ¿En cuál lugar geométrico estoy ubicado? ¿Estoy ubicado en una recta o estoy ubicado en un plano? ¿En dónde están dibujados mis elementos? En un plano, en un solo plano. Sobre ese plano tengo dos vectores. Como los dos vectores están en un mismo plano, señores, ellos tienen la misma dirección. Ellos tienen la misma dirección. Porque es que yo le estoy presentando únicamente a usted el plano y los dos vectores sobre el plano. Entonces, A y B tienen la misma dirección. Porque ellos están ubicados
ellos viven en un mismo plano. Ojo, depende en dónde estemos ubicados. Depende en dónde estemos ubicados. Vamos a hablar de eso. Enseguida le voy a presentar otra situación. Profe, que si todos los vectores libres tienen la misma dirección. No, pues si están en un mismo plano. Si están en un mismo plano, sí. Pero por ejemplo acá no, ¿cierto? En esta situación no. Aquí vemos que no todos los vectores libres tienen la misma dirección. Porque aquí tengo tres planos distintos. El que está por debajo, el del piso, el que está por este lado y el que está por este lado. Si dibujo tres, van a tener distinta dirección porque son planos distintos. Pero en este caso, debido a que ese es un solo plano, ponga aquí los vectores que usted quiera. Póngalos en la forma que usted quiera. Todos van a tener la misma dirección. Que todos van a estar ubicados en el mismo plano. Aunque tengan diferente longitud o magnitud y aunque tengan distinto sentido, van a conservar siempre la misma dirección debido a que están en un mismo plano. ¿Sí? ¿Puedo quitar esta hoja? Ahora le voy a dibujar la situación siguiente. Miren lo que dibujo. Mucho cuidado. Esos vectores tienen la misma dirección. Yo en ningún momento le dije considere esto como plano. No, en ningún momento le dije, ¿sí? Diferente. ¿Por qué razón, muchachos? Porque es que usted tiene que aislar las cosas. Yo solamente le presento. Haga de cuenta que usted separa en el espacio. Separa en el espacio y lo único que usted tiene allí son dos rectas. Y sobre esas dos rectas, hay dos vectores. Aló, estoy en clase. Aló. Entonces, esto es una recta y esa es otra recta. Ambos vectores tienen distinta dirección porque usted los va a considerar aislados. Usted no los va a considerar en ningún plano por el momento. Simplemente va a considerar las dos rectas ubicadas en el espacio, solas, arbitrariamente. Sobre esas dos, en cada una de ellas hay un vector libre, un vector. Dígame. Acá el compañero dice que son tienen la misma dirección que porque están en la misma hoja, o sea, mismo plano. Lo que pasa es que no vamos a considerarlos en la misma hoja, sino que vamos a considerar solamente que allí ese es el espacio y que solamente usted puede ver dos rectas y sobre ellas viven dos vectores. O sea, no vas a pensar en que allí hay un plano.
No. O sea, depende en donde se ubique. Si yo le digo a usted que esto está dibujado que los dos vectores libres están dibujados sobre este plano, entonces usted dice, sí, ambos tienen la misma dirección. Pero es que aquí lo estoy dibujando sobre una recta y el otro sobre la otra recta. Entonces deben tener distinta dirección porque estas dos rectas no tienen igual dirección. Miren las situaciones, depende en dónde estén ubicados los elementos. Muy bien. ¿Por qué se llama vectores libres? ¿Por qué se le conoce como vectores libres? ¿Por qué vectores libres? Bueno, ya sabemos qué es lo que es un vector. Un vector es un elemento que tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido. ¿Pero por qué se le conoce libre? Vector libre. Se puede graficar sobre cualquier plano, pues digo yo. Sí, bueno, realmente la situación es la siguiente. Vamos a considerar que este es el plano donde yo voy a dibujar el vector. El vector es este. Ahí está el vector. Muy bien. Se llama libre, muchachos, porque precisamente yo lo puedo mover. Pero ¿qué está pasando al moverlo? No le estoy cambiando ni la dirección, ni el sentido, ni la magnitud. Por eso se llama vector libre. Tenerlo aquí, tenerlo ubicado allí, es lo mismo que cogerlo a él tal cual, sin cambiarle la dirección, sin cambiarle el sentido ni la magnitud y ponerlo, por ejemplo, acá. Es el mismo. Lo puedo poner acá, sin cambiarle la dirección, ni la magnitud, ni el sentido. Es por eso que se llama libre. Ahora, si yo si yo tengo dos vectores en dos planos diferentes y los intercambio de lugar, ellos cambian de hecho, desde el principio van a ser distintos, porque es que van a estar en planos diferentes, por tanto no van a tener la misma dirección. Pero si ellos cambian, pues porque es que de hecho son siempre distintos. De hecho siempre van a ser distintos. Me explico. Aquí en este señor cubo, vamos a suponer, por acá tenemos este y por acá tenemos este. Vas a ubicarlo en este plano, en el plano que sale. Vas a ubicar este. Vamos a ponerlo de la misma magnitud si quiere. Llame este vector, llámelo A y este vector B. Si usted los intercambia, ¿van a cambiar o no? Sí van a cambiar, es que desde el principio son distintos. Porque la dirección de este es diferente a la dirección de este, ¿sí o no? Jóvenes, tengan en cuenta que este está ubicado en este plano de aquí, en este, y ese está ubicado en el plano de acá. Son planos distintos. Son planos distintos. Planos que se cortan. Este plano se corta con este aquí. Se cortan aquí. Entonces, si este vector está ubicado acá y ese está ubicado en este plano, pues son distintos obviamente porque tienen la distinta dirección. Entonces ya saben por qué se llama vector libre, porque usted lo puede mover, pero eso sí, no le cambien la magnitud, ni la dirección, ni el sentido. Con respecto a eso, aquí hay algo, anótense esta definición por favor. Igualdad de vectores libres. Igualdad de vectores libres. Profe, entonces, ¿qué tiene el mismo sentido o no? No, yo no sé. A ver, repito, la pregunta que él me hace es que si yo los intercambio, ¿tienen igual sentido o igual dirección?
Jóvenes, ustedes no pueden pensar, son cosas distintas. Este señor está en un plano distinto a este. Tienen diferente sentido, tienen diferente dirección, aunque tengan la misma magnitud. Aunque estén en distinto plano, tienen diferentes, siempre van a tener diferente sentido, diferente dirección, si los tienes en distintos planos. Esa es la conclusión. Y esa es la definición que está allí. Listo, vamos a suponer un rectángulo. Suponga que desde el punto A se empieza a mover una partícula. Se empieza a mover. ¿En cuáles trayectos tiene la misma dirección? ¿Cómo, profe? ¿En cuáles trayectos tiene la misma dirección? Los trayectos son AB, BC, CD y DA. ¿En cuáles trayectos tiene la misma dirección? A veces. Tiene la misma dirección en el trayecto AB y CD. Y tiene la misma dirección en el trayecto BC y DA. ¿Listo? Porque como es un rectángulo, entonces, por definición, tenemos que este señor es paralelo con este. Y este es paralelo con este. Entonces conserva la misma dirección. Por tanto, la partícula va a conservar la misma dirección en este punto, en este trayecto y en este. Y en este y en este. Muy bien. Suma de vectores libres. ¿Cómo se suman vectores libres? Son elementos, entonces los podríamos sumar. Vamos a ver cómo se suman. Ese es el concepto que vamos a estudiar ya. Conociendo lo de la dirección, conociendo de que se pueden mover sin cambiarle de magnitud, dirección ni sentido, conociendo todas esas cosas, vamos a mirar cómo se suman. Voy a poner por acá este vector A en cualquier parte y por acá voy a poner este vector B. ¿Dónde quedará ubicado o cómo ubico el vector A más B? ¿Queda hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, a la derecha? ¿Cómo queda? Entonces vamos a mirar. ¿Cómo hallamos la suma de A más B? Punta con cola. Usted pone el vector B Lo que él dice es cierto. Lo que él dice es cierto, suene vulgar o no, es punta con cola. Punta con... Bueno, no es punta con cola, es punta con cabeza. Punta con cabeza. Me explico, muchachos. Aquí tenemos, vamos a encontrar A más B. A más B. ¿Listo? Entonces,
Escúchenme bien, por favor. Escúchenme muy bien antes de copiar. En la cola del vector A, pongo la cabeza del vector B. En la cola del vector A, pongo esta cabeza del vector B. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Coger el vector B que tengo aquí y llevarlo acá. Llevarlo. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque es un vector libre y no le voy a cambiar ni la magnitud, ni la dirección, ni el sentido. Los vectores libres se pueden mover, se pueden trasladar sin cambiarle la magnitud, ni la dirección, ni el sentido. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cojo, lo mido y lo llevo aquí y lo pongo acá. Entonces lo pongo. Eso se hace de manera abstracta, ¿no? Aquí tenemos ya el vector. Se trasladó y se pegó acá. ¿Cuál va a ser el vector suma? El vector suma es el que sale desde la cabeza de A hasta la cola de B. Este es el vector suma. Este es el señor elemento suma. Ese es el que se llama A más B. Así se suman vectores libres. Es una manera de hacerlo. Muy bien, vamos a poner entonces, ¿puedo quitar esta hoja? Listo, entonces tenemos por aquí esto. Vamos a suponer este. Hallar la suma de, hallar B más A. B más A. ¿Cómo se encuentra B más A? La cola de A en la cabeza de B. Entonces háganlo, por favor. A mí personalmente la parte de este curso de aquí en adelante me parece más interesante que todo lo anterior, porque lo anterior era muy operativo. Entonces vamos a dibujar el vector B más A. En la cola del vector B es aquí. Pego la cabeza del vector A. O sea que debo coger el vector A y trasladarlo. Este es el vector A. Entonces, ¿qué es lo que hago con el vector A? Lo puedo primero hacer de muchas maneras. Lo subo buscando como la cola y luego lo bajo. Eso se hace de manera abstracta, pues. Ahí está. Ahí quedó debe quedar con la misma magnitud, la misma dirección y en el mismo sentido. Este es el vector A. Y este señor entonces, que empieza en el primero y que finaliza en la cola del último, se llama B más A. Este es el que estábamos buscando.
Muy bien. ¿Qué pasa si no son 2, sino que son 3 o 4 o 5? ¿Cómo hallo entonces? ¿Cómo hallo entonces esto? Se hace de la misma manera, muchachos, se va haciendo por pasos. Primero, en la cabeza, en la cola de A, ubico la cabeza de B. Y así me voy sucesivamente. Vamos a mirar entonces cómo se hace y enseguida ustedes hacen un ejercicio. Me paro en la cola de A. La cola de A es esta. La cola de A. Allí debo ubicar la cabeza del vector B, es decir, este vector B que tengo aquí, lo corro, lo traslado sin cambiarle la magnitud, ni la dirección, ni el sentido, y lo pongo acá. Entonces aquí me va a quedar más o menos así. Ahí está. Seguidamente, acá sigo con el mismo proceso. En la cola de B, ya donde quedó ubicado acá, en la cola de B pongo la cabeza de C. Pongo la cabeza de C. O sea, que tendría que ir a coger el vector C que tengo aquí y lo debo llevar. Lo traslado y lo subo. Mire que en ningún momento se le va a cambiar la magnitud, ni la dirección, ni el sentido. Entonces, eso queda así más o menos. Este es C. Ahí está el dibujo. Ahora vamos a mirar quién es el vector suma. ¿Cuál es el vector suma? Desde aquí, ese es el vector A más B más C. Ese es un método para sumar vectores libres. Bueno, Dígame. No es lo mismo yo arrojar A B y el resultado le sumo C. También se hace de la misma manera, es lo mismo. Ok. Esa es la forma como se suman vectores libres. Para sumar 3 o más. 3, 4, 5, 6 vectores libres que tienen diferente magnitud, diferente sentido, diferente dirección, entonces se hace de esta manera. Cuando tienen 3 o más. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hay otra regla que se llama, que es la regla del paralelogramo para sumar dos vectores? Regla del paralelogramo para sumar dos vectores libres. Regla del paralelogramo para sumar dos vectores libres.
Regla del paralelogramo para sumar dos vectores libres. Supongamos que tenemos el vector A y el vector B. ¿Qué dice la regla del paralelogramo? Voy a explicar para todos para que me escuchen, por favor. La regla del paralelogramo consiste... Aquí tengo los dos vectores. Voy a tenerlo aquí de esta manera. Están separados una cierta distancia. ¿Qué es lo que hago, muchachos? Coger los dos vectores y hacer que las cabezas de ellos coincidan en un mismo punto. Que coincidan en un mismo punto. Hago que los muevo, los traslado de tal manera que las cabezas coincidan en un mismo punto. Entonces eso lo voy a dibujar por aquí. Aquí ya los ubiqué en un mismo punto. Que las cabezas coincidan en un mismo punto. Esa es la regla del paralelogramo. Luego, ¿qué hago? Completo el paralelogramo, muchachos. Aquí me falta, para completar el paralelogramo, es como si cogiera este y le hiciera un duplicado. Cogiera A y le hago un duplicado y lo pongo aquí. Y cojo a B y le hago un duplicado y lo pongo acá. Ahí se forma, entonces, el paralelogramo. Y ahora sí, ¿cuál es el vector suma? Es la diagonal. La diagonal que sale desde la cabeza de los vectores. Ese es el vector A más B. Así se suman los vectores libres. Esa es la regla del paralelogramo. Cuando pueda quitar esta hoja, ustedes me avisan, por favor. Ok. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo para que repasemos el concepto. Esto es A. Y eso es B. Por la regla del paralelogramo, hallar A más B. ¿Cómo se hace A más B entonces, por favor? Empiecen a trabajar. Esa regla es para sumar dos vectores. Esta es más o menos la situación que tenemos. Habría entonces que yo muevo el que yo quiera, es decir, este lo puedo traer acá o este lo puedo traer acá, como les quede más cómodo. Eso sí, sin cambiarle la dirección, ni la magnitud, ni el sentido. Me parece. Entonces, ¿yo qué haría? Yo voy a hacer lo siguiente. Este lo corro un poco y luego lo subo de tal manera que busco que coincidan las cabezas. Es decir, haría algo así. Más o menos quedaría aquí. Este es A. Aquí coinciden los inicios del vector A y el vector B. Cogiendo A y moviéndolo hasta B. O puedo hacer al contrario. B lo muevo hasta A. Va a dar lo mismo.
y forme el paralelogramo, dibuje la diagonal y ese es el vector libre A más B. O sea que aquí hago... Dígame. Haga un ejercicio con magnitud numérica de paralelogramo. Magnitud numérica. Bien, ahí tenemos entonces el vector suma. A más B. Muy bien, vamos a anotar entonces, se van a anotar la siguiente definición. Vector libre nulo. Es muy importante el conocimiento del vector libre nulo. No tiene un sentido definido. Tiene la dirección que usted quiera. Un vector libre nulo es un punto. Es simplemente eso. El vector libre nulo es un punto en un plano. O sea que en un plano tenemos infinitos vectores nulos, porque un plano tiene infinitos puntos, o en una recta. Una recta está formada por infinitos puntos. Cada punto es un vector nulo. Si lo quiere ver de esa manera. Tiene magnitud 0. ¿Puedo pasar la hoja? Muy bien, este es el concepto. Cada punto de esos, el punto C, como vector es el vector C, empieza en C y termina en C. O sea, no tiene principio ni tiene fin. Bueno, el principio simplemente es C, dicho de otra manera, simplemente C y el fin es el mismo C. El principio y el fin son el mismo realmente, es lo que quiero decir. El principio y el fin son el mismo. El punto D tiene el principio D y fin D, o sea que no se movió para nada. Cada uno de ellos es un vector nulo.
Eso es un teorema que se van a anotar, por favor. Propiedades de los vectores libres. El teorema se llama propiedades de vectores libres. Esta propiedad es la propiedad conmutativa. La suma de vectores conmuta. Esta es la propiedad asociativa. La suma conmuta es asociativa. El vector A más el vector nulo da el mismo vector A. O sea, el vector nulo no le hace nada a los vectores originales. Es el cero de los vectores libres es el vector nulo. Esta otra propiedad es como multiplicar los signos, ¿no? A más menos B es A menos B. Se van cumpliendo algunas propiedades que ya uno debería suponer. Que es asociativa, que es conmutativa, que el nulo no le hace nada a los vectores, y que A más menos B es simplemente A menos B. Eso es una propiedad bien importante. ¿Cuánto le debería dar A más menos A? Vector nulo. Ojo con la forma de hablar, no es cero, es el vector nulo. ¿Listo? Profe, ¿Cómo se hace la resta? ¿cómo se hace la resta de vectores? Ya voy para allá, ya voy para allá. Primero vamos a hablar de lo que es el negativo de un vector y luego miramos cómo se restan los vectores. Esa es una propiedad bien importante, esta que tenemos aquí. Muy bien, muchachos. Entonces, aquí hay otra propiedad. Si lambda está en R y tenemos que A es igual a lambda por B, entonces A es paralelo a B. Ya les explico lo del negativo y lo del lambda, pero primero vamos a anotar todas estas propiedades. Profe, que si lambda es diferente de cero. Sí, lambda diferente de 0.
aquí, lo cual equivale a que tienen la misma dirección. Si son paralelos, pues tienen la misma dirección. Bueno, ¿qué pasa? Tendrán el mismo, el vector A y el vector B tendrán el mismo sentido. Tienen la misma dirección. Si yo tengo que A es igual, por ejemplo, A es igual a 4 veces B, es porque A tiene la misma dirección de B, pero necesariamente tendrán el mismo sentido. Entonces, me voy a explicar. Suponga, vamos a hablar del negativo primero para luego hallar este vector B. Profe, que si por favor pone la hoja otra vez. Profe, lo único distinto no sería la magnitud. Lo único que ¿qué? No les Lo único que sería distinto no sería la magnitud. Bueno, la magnitud sí va a ser distinta, sí. Pero, ¿qué pasa con el sentido? Siempre va a ser el mismo. Por ejemplo, A igual a 4 por B. En ese caso conservan el mismo sentido, ¿no? Profe, que ya, gracias. Conserva el mismo sentido. Vamos a mirar. Este vector. Suponga que este vector tiene longitud, las unidades que ponga aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Este es el vector A. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es el vector 5A? Si ese es el vector 1, 2, 3, 5A, ese es el vector A. ¿Cuál es el vector 5A? Es decir, la magnitud de A es, aquí en este ejemplo, la magnitud del vector A es 5. Tiene esa dirección y tiene ese sentido. ¿Qué pasa con el vector 5A? En la misma dirección, el mismo sentido, pero distinta magnitud. Que sería, la magnitud sería 25. ¿Cuál es? Si usted quisiera dibujar el vector 5A, entonces sería mucho más largo, ¿no? Sería 25 rayitas. La misma dirección, sentido, distinta magnitud. serían 25 rayas. O sea, sería muy largo. Sería mucho más largo que el vector A. Es decir, A y 5A tienen igual dirección. La dirección nunca se va a cambiar cuando multiplico por un lambda. Igual dirección. Igual sentido. Pero distinta magnitud. Eso hace que los vectores sean diferentes. Este vector es diferente a este porque es que la magnitud no es la misma. ¿Puedo quitar la hoja?
este vector. Tenemos el vector C y el vector menos 1C, que es simplemente menos C. ¿Cómo lo dibujan? Aquí está el vector C, va hacia arriba, supongamos ahí está más o menos hacia arriba. Profe, Cambia el sentido. Eso, el negativo de un vector, repito, el negativo de un vector lo que hace es cambiarle el sentido. Si este es C, entonces menos C es simplemente el que va en el sentido contrario. Eso es el negativo de un vector, ese es menos C. Entonces, ¿qué es lo que conservan iguales C y menos C? C y menos C tienen. ¿Qué tienen de igual? C y menos C. Tienen igual la dirección, profe, la magnitud y el sentido cambian. No, la magnitud no cambia. La magnitud es la misma. Muchachos, que quede claro lo siguiente. La magnitud de un vector siempre es positiva. La magnitud de un vector siempre es positiva. Este vector C tiene magnitud 3. El vector menos C también tiene magnitud 3. C y menos C tienen igual magnitud. Sí, profe, tiene razón. Y dirección. Pero distinto sentido. Muy bien. Ahí tienen el vector f, hallar menos f. Muy simple. Dibujen menos f. Y el sentido y listo. Cambia el sentido y listo. Pues menos f sería dibujarlo aquí cerca, es el mismo, únicamente el sentido cambia, ¿cierto? Tiene la misma dirección y tiene la misma magnitud, lo único que cambió fue el sentido. Muy bien, lean. Determine para cada una de las afirmaciones siguientes si es verdadera o falsa. Ya hay un error. Y justifique su afirmación. En la primera pregunta. Vamos a mirar. Copien la primera pregunta. Profe, y se le olvidó la resta de vectores. Bueno, primero hagamos este, sí, por favor. Y lo de la resta de vectores ya lo voy a anotar aquí para que no se me pase por alto eso. Anote la primera pregunta. Profe, ¿nos puede leer la primera que no se ve bien?
Por favor y gracias. Bien, si A pertenece a E3, cuando ustedes vayan a leer, E3 es el conjunto de los vectores libres. Ese es el conjunto, se va a denotar E3. Si A pertenece a E a la 3, el vector pues aquí se las voy a anotar entonces. A pertenece a E3 y lambda es un número real. Entonces la afirmación que se hace es lambda A y A pueden ser opuestos. Sí, profe, pueden ser opuestos. Si lambda es positivo, si lambda es negativo. Si lambda es negativo, podrán ser opuestos, ¿cierto? Si lambda es positivo, no podrán ser opuestos. ¿Queda claro? Lo que el compañero dice queda claro para todos. Por ejemplo, usted tiene aquí el vector M. Si yo pongo, le digo a usted dibuje menos 4M, con toda seguridad, menos 4M va a ser opuesto al M original, ¿o no? Va a ser este. Lo voy a dibujar acá. 4 por 3, más o menos. Haciendo un dibujo aproximado, ese es el vector menos 4M. Tiene la misma dirección, tiene distinta magnitud y son opuestos, tienen sentido contrario. Muy bien. Entonces son opuestos. Pueden ser opuestos. Podrán tener, bueno, con ese dibujo yo creo que también es clara esta otra pregunta. ¿Podrán tener diferente magnitud? Sí. ¿Podrán tener diferente magnitud? Sí, este es un ejemplo en el cual vemos que tienen diferente magnitud. Otra pregunta. ¿Siempre la magnitud de lambda, del vector lambda por A va a ser mayor que la magnitud de A? Eso es cierto. O sea, ya sabemos que pueden ser opuestos. Sí, en este ejemplo pueden ser opuestos. ¿Pueden tener diferente magnitud? Sí, pero siempre ocurre que la magnitud de lambda por A es mayor que la magnitud del vector A. No, porque si lambda es diferente de 1, sí. Muy bien. Y de menos 1. Aquí están los números reales. Aquí está el menos 1, aquí está el 0 y aquí está el 1. Muchachos, vean. Si el lambda que yo tomo es de aquí en adelante, o el lambda que yo tomo es de aquí en adelante, la magnitud sí va a ser mayor. La magnitud de lambda A será mayor que la magnitud de A si ese lambda es mayor que 1 o ese lambda es mayor que menos 1. Pero ¿qué pasa si ese lambda pertenece a menos 1, 1? Si es alguno de estos de aquí, vea, alguno de estos. Sí, profe, queda igual. La magnitud de lambda A será menor que la magnitud de A. Por ejemplo, si lambda es un medio, lo que hace es que lo parte. Lo divide. Ojo con esas propiedades. El lambda tendrá que ser mayor que 1 o el lambda tendrá que ser menor que menos 1. Bueno, aquí es menor que menos 1. Aquí hay un error. Lambda más grande que 1, sí. O lambda menor que menos 1. Lambda por detrás de menos 1. Lambda menor que menos 1. Entonces, en ese caso, lambda por A, la magnitud será mayor que la magnitud de A. Pero en el caso contrario, no. Aquí abajo está anotado. Profe, ¿y si lambda sería 0, sería un vector nulo? Sí, sería el vector nulo.
Ojo con esas propiedades. Depende del lambda. El lambda lo que hace es coger el vector, lo alarga o lo acorta. Lo alarga o lo acorta. Le aumenta la magnitud o se la disminuye. Eso es lo que hace un lambda. Depende del lambda. Y aquí está la justificación. Dependiendo de qué lambda tome, la aumenta o la alarga. Y ya sabe usted cuáles son los lambdas que la aumentan y sabe cuáles son los lambdas que la disminuyen. Dígame. Nosotros tomamos de -1 a 1, tomando valores extremos, entonces eso no queda menor o igual. Bueno, lo que pasa es que aquí no lo tomé cerrado. Aquí no lo tomé cerrado. Si lo toma cerrado, si usted dice que lambda vale 1 o lambda vale -1, en ese caso las magnitudes serán iguales. Pues habría que anotarlo, ¿no? O sea, si lambda es igual a 1 o lambda es igual a -1, la magnitud de lambda A es igual a la magnitud de A. En ese caso, únicamente en ese caso son iguales. Ojo con esto. Mucho cuidado con esos ejercicios. Muy bien, entonces vamos a explicar lo de la resta. Tenemos el vector A y el vector libre B. ¿Cómo vamos a encontrar A menos B? Es muy sencillo. ¿Qué es lo que van a hacer, muchachos? Aquí dice A menos B. Entonces lo que tengo yo que hacer primero es hallar el negativo de B. Tengo que hallar a menos B. Dibuje a menos B, es lo primero. ¿Cómo se dibuja menos B? Si este es B, Cambia el sentido. entonces menos B será este. ¿Cierto? Ahí está. Este es el negativo de B, o sea, menos B. Entonces A menos B es igual a A más menos B. Es realmente lo que estamos haciendo. O sea, una resta realmente es una suma. Una resta realmente es una suma. El vector A más el negativo de B. El vector A, que es este. El que tenemos aquí arriba. Y el más el negativo de B. Y el negativo de B es este que tenemos aquí. Sume esos dos vectores. Sume A con el negativo de B. ¿Cómo se suman? En la cola del vector A, que es esta, pongo la cabeza del negativo de B. Y la cabeza del negativo de B es esta. Entonces la pongo acá. Aquí está menos B. Y la suma es esta. Este es el señor A menos B. O sea, habría que hallar primero el negativo y luego hacer la suma normal como aprendimos. ¿Se entiende? Ahí tenemos C y tenemos F. Hallar C menos F. F menos C, perdón.
F menos C. Entonces aquí dice que tengo que hallar el negativo de C. El negativo de C es, este es el negativo de C, este es menos C. Yo lo que hago es sumar F menos C. F, esto es igual a F más menos C. F más menos C. O sea, ¿cómo se hace entonces la suma de estos dos? ¿Cómo se hace la suma de esos dos? Del F con el negativo de C. Señores, el primer vector es F. El primer vector es F. Entonces, en la cola de F, pongo la cabeza del negativo de C, porque ese es el segundo vector. Entonces, este señor, aquí está la cola de F. Entonces, esta es la cabeza del negativo de C. La pongo acá. Ahí está menos C. Y este es el vector F menos C. Muy bien. Un teorema, otras propiedades. Profe, que si roba la hoja un momentico. Profe, Dígame.
reparte. Profe, Es que estamos viendo los de Caucasia y no vemos la hoja. ¿Ya se ve? No, no se ve nada. Ahí está la hoja. Ahora la voy a correr un poco a la izquierda para que vean la otra. Es que eso está aquí como muy pequeño. Y esa que tengo aquí abajo es como una última propiedad. Yo me encargo de enviarle las diapositivas para que ustedes lean. Allí van a ver ejemplos resueltos y van a ver ejemplos propuestos, ejercicios que deben ustedes resolver. La idea, muchachos, es la siguiente. Les voy a dejar una tarea y es: verifiquen esto geométricamente, o sea, hagan dibujitos de este y de este. La tarea es muy fácil. Verificar las dos primeras, verificar si eso se cumple con dibujos. Ya saben cuál es el negativo de un vector, entonces yo creo que pueden pensar en estas dos. Geométricamente lo van a hacer en el plano, en una hoja de cuaderno, van a mirar si esas dos propiedades sí se cumplen a partir del dibujo. Mañana es sábado, a las 8 de la mañana les puedo dar asesoría a todos. Entran al Livestream, ahí voy a estar a las 8 y ahí les voy a dar un link para que ustedes entren a otra parte donde vamos a trabajar a las 8 de la mañana, el día de mañana, para los que quieran participar. Si pueden mañana, ¿no? Si sí pueden mañana, claro que sí. Muchas gracias, eso es todo. Profe, una pregunta. Profe, hola profe. Profe, ¿cómo está? Profe, lo que pasa es que yo por motivo de enfermedad no pude presentar el segundo examen. Y yo tampoco. Katy Pacheco y Melissa Heredia. Claro, yo los supletoриos, lo hago y se lo envío a Benilda para que ella cuadre ya el examen. ¿Listo? Ok. Para que ustedes se reúnan con ella y le digan cuándo se los puede hacer. Yo se los voy a enviar y ustedes determinen con ella cuándo lo presentan. Ok, gracias. Gracias, profe. Muchachos, que estén bien, estudian. Nos vemos mañana a las 8 para los